historia de la física. Y cuando uno está limitado a tener que decir todo con palabras, ¿no? Y no puedo usar ninguna fórmula. Realmente se acota mucho lo que uno puede decir, ¿no? Uno puede contar historias, pero lo que uno puede decir a nivel científico se acota bastante. Por eso Ailén se ponía un poco impaciente y nerviosa el año pasado cuando usaba historia. Y lo digo bien porque yo empatizo completamente con eso. Ahí escucho una risa de Ailén, o no sé, no me querés pegar, ¿no? Pues estoy Sí, igual ya estoy extrañando las clases de filosofía. ¿Sí? Bueno. Bueno, si querés los viernes doy el seminario de filosofía del tiempo. Cualquiera, Bueno, que estoy acá en cuarentena, capaz que puedo ir. no, en serio, cualquiera que quiera escucharlo, yo los viernes de 8:30 de la mañana a 11:30 estoy dando un curso también virtual, ahí a los de eh, de filosofía del tiempo. O sea, historia de las ideas acerca del tiempo, eh, en- y después me voy a concentrar en algunos pensadores del siglo XX. Pero ahí es poco lo que, o sea, más poco no hay fórmulas directamente. O sea, así que lo digo en serio, cualquiera que quiera este, participar los viernes a la mañana, me lo dice por mail o me lo dice ahora y yo les mando la invitación al Skype como hago con las clases de relatividad. Total, pueden ir de oyentes. Y ir en este caso sería prender la computadora de oyentes. Bueno, sigue diciendo el editorial. Ni siquiera la antigua física newtoniana, siendo como era mucho más simple, resultaba comprensible para el hombre de la calle. Claro, en que en realidad, piensen ustedes, hablamos de la revolución relativista. ¿Cuántos de la gente de la calle conoce realmente la física de Newton? Piensen ustedes, ¿cuántos de sus familiares, tíos, tías, abuelos, abuelas, ¿no? Primos, primas, ¿no? Entonces, que venga la revolución de Einstein, o sea, pueden decir, ¿a mí qué, no? O sea, dice, aparentemente la comprensión de la nueva física está reservada para las mentes matemáticas de más altos vuelos, como la de ustedes, por ejemplo. Bueno, innumerables libros de texto sobre la relatividad han hecho el valiente intento de explicarla, y lo más que han conseguido es comunicar una vaga sensación de analogía o metáfora, débilmente perceptible, mientras uno sigue penosamente, palabra por palabra, el argumento, y que se pierde en el momento en que la mente se despega del texto. Rara es la exposición de la relatividad que no estime preciso advertir al lector que aquí y allá es mejor que no intente comprender lo que se dice. Bueno, eso es algo que a mí me pasa cuando doy clases para los estudiantes de filosofía. O sea, hay cosas que uno puede transmitir y hay otras que no. Lo que transmite es el sabor, ¿no? Nada más. Y un sabor también bastante tergiversado. Eh, y termina la editorial termine, ¿no? En medio de esta varaunda existe al menos una fuente de consuelo. Aquellas personas serias que se han considerado en la obligación de estar al tanto de la ciencia, readaptando su vida a la nueva física, pueden esperar ahora a que los resultados de los nuevos descubrimientos hayan sido sometidos a la prueba del tiempo, armonizándolos y cribándolos, o sea, tamizándolos, hasta dar con una fórmula que resista el paso de un número razonable de años. Sería una lástima poner a punto una moralidad marital electrónica y constatar que el universo es al fin y al cabo todo éter, o desarrollar un código ondulatorio para padres e hijos y encontrar luego que la familia está determinada no por ondas, sino por partículas. Acá está también metiendo el tema de la mecánica cuántica, ¿no? Ardua es la tarea de intentar entender la nueva física, pero nada se pierde con intentar. Remodelar la vida de acuerdo con la nueva física no sirve de nada. Mejor esperar a que la nueva física remodele nuestras vidas.
igual que lo hizo la ciencia newtoniana. Yo creo que este editorial acá, ya que estoy, corrijo. eh, em, bueno, eh, esto es la verdad, o sea, en realidad una nueva teoría no nos remodela ni nos obliga a nosotros, o sea, a adaptarnos. Lo que nos obliga a adaptarnos son las consecuencias de esa nueva teoría. Eh, las consecuencias de la mecánica cuántica, de la relatividad, son la teoría de estado sólido, las computadoras, el GPS, o sea, y uno se tiene que adaptar a eso. Uno puede seguir siendo ignorante frente a qué es la relatividad general, especial, qué es la mecánica cuántica, pero uno no es ignorante, ni no puede permanecer ajeno a todas las aplicaciones tecnológicas de esas teorías nuevas, ¿no? Así que, bueno, un poco, creo que el editorial es tan vigente en 1920 y pico como ahora, ¿no? O sea, el problema es cuando gente que no sabe nada habla como si supiera. Ahí estamos en problemas y estamos rodeados de esa gente, ¿no? Es otro chiste, dice, la gente se acostumbró lentamente a la idea de que los estados físicos del espacio mismo eran la realidad, eran la realidad física última. Entre tantas cosas que dijo Einstein, en algún lugar dijo que los estados físicos del espacio mismo... Entonces acá está, imagínense, una señora de la clase alta, un portero, un obrero, un niño, ¿no? Todos pensando sobre lo que dijo Einstein, ¿no? Es un chiste, por supuesto. Pero eh, esto se los cuento, lo dijo Einstein, porque Einstein en los últimos 30 años de su vida, entre otras cosas, intentó buscar la teoría unificada, que unifique la relatividad con el electromagnetismo. Él tenía una aspiración y es construir todo con la geometría. No tuvo éxito, pero él quería incluso construir la materia con la geometría. Él quería construir las partículas como singularidades de la métrica. O sea, no tuvo éxito y de hecho hoy en día nadie cita esos papers, pero fueron intentos genuinos, auténticos. Por eso esta frase está tomada, supongo que de algún paper de esos que publicó Einstein, donde estaba tratando de describir la materia o reducirla a aspectos de la geometría del espacio-tiempo. O sea, imagínense una teoría fundamental de la naturaleza donde no hay materia, sino hay solamente geometría. Y la materia se explica por ciertos aspectos de la curvatura de la geometría. Bueno, entonces imagínense toda esta gente tratando de meditar sobre ese fragmento de ese paper, o sea, es muy gracioso. Bueno, eh, bueno esto un poco ya lo vimos en la primera clase, ¿no? Sobre el principio de relatividad, que uno podría también llamarlo de absolutidad, porque al fin y al cabo, si el principio de relatividad me dice que las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales, entonces son las mismas. Parece ser algo más absoluto que relativo, porque relativo sería, bueno, toda verdad es válida porque al fin y al cabo cada uno tiene su verdad, ¿no? Si vamos a los sofistas, ¿no? A Protágoras, me acuerdo de esa clase, que creo que Ailén la disfrutó mucho. Bueno, Ailén, basta, no te tomo más de punto, de perro. No, no Eh, pasa nada. eh, entonces, mucha gente abusó de esta palabra, diciendo todo es relativo, entonces todo es relativo según el cristal de quien lo mire, ¿no? Con lo cual se podía tomar al revés, decir, eh, para mí las leyes de la física son estas, para vos son otras,
las dos son igualmente válidas y respetables. No, acá me dice todo lo contrario de la relatividad. Las leyes de la física son las mismas, con lo cual uno podría llamarlo el principio de absolutidad, ¿no? En realidad es un principio de invariancia, o sea, ni relatividad ni absolutidad. Uno podría decir principio de invarianza. Las leyes de la física son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales. Y esto es real, fíjate esta foto. O sea, esta fue la primera vez que fue Einstein a Estados Unidos, 1921, para recaudar fondos para la Universidad Hebrea en Jerusalén. Y cuando llegó, esto fue una especie de caravana, como una especie de desfile, como si llegara el Papa o un presidente. O sea, ahí estaba Einstein. Y la gente saludándolo desde las veredas. O sea, es muy curioso. Acá está un grupo de matrimonios diciendo, esperen un minuto, el profesor Einstein nos va a explicar toda la cosa a nosotros. O sea, como si fuera tan sencillo explicar todo, the whole thing, ¿no? A un grupo de personas, nada, aficionadas o simplemente curiosas, ¿no? Me pareció bueno en algún momento aprovechar este material, porque vamos a hablar tanto, o sea, ya un poco a una cosa les digo que me da cierta esperanza. Esta virtualidad, claro, al no tener que yo escribir tantas fórmulas en el pizarrón, realmente yo, toda la parte de topología me requería en total 4 horas netas de clase. Y bueno, en esta oportunidad creo que me llevó 2 horas y monedas. Menos de 2 horas y media. Entre lo de la clase pasada y esta, calculo que me llevó 2 horas y media. O sea, un 30 o 40% menos del tiempo que me lleva, que siempre me llevó dando clases en el pizarrón. Con lo cual, si esto sigue así, por primera vez en toda mi vida, quizá de todo el programa de la materia. Para bien o para mal de ustedes. Con lo cual, lo que yo voy a tratar de hacer es lo que, bueno, es ponerme a trabajar mucho, digitalizar a buen ritmo, con, digamos, el siguiente tema de variedades lo tengo digitalizado por la mitad, que igual esa mitad me lleva una clase entera, o sea que estoy tranquilo, pero yo voy a seguir haciendo esto de irles adelantando material previo a cada clase, porque ustedes van a tener que tener un trabajito, que yo sé que algunos de ustedes ya lo hicieron, que es pasar en limpio sus cuadernos mis notas. Obviamente, yo, como voy más rápido, ya les digo, estoy yendo no sé, un 80% más rápido, por ahí más de uno de ustedes o me presta atención o toma apuntes. Entonces, por ahí está bueno ir rápido porque me va a permitir recorrer quizá todo el programa. Pero bueno, por ahí va a suponer un poco más de trabajo por parte de ustedes. Bueno, evidentemente va a suponer más trabajo porque voy a dar más contenido. De, por ejemplo, ir tomando apuntes previamente o posteriormente, no importa eso, pero lo bueno de que les quede la presentación es que, bueno, después pueden pasarlo en limpio o pueden adelantar algo antes o después, ¿no? Bueno, con lo cual me puedo dar el lujo de estar haciendo esto, que es usar este material que es medio de divulgación. Digo medio porque en realidad toda divulgación, por mi experiencia, aún las que más éxito he tenido, igual la gente se va contenta, pero sin entender la mitad de lo que dije. Igual lo importante es que la gente se vaya contenta. En el caso de los alumnos, como ustedes, no, yo lo que quiero es que aprendan. En el caso de una charla de divulgación, yo lo que quiero es que la gente se vaya contenta, entienda la mitad de lo que dije y se quede con curiosidad como para seguir leyendo. Obviamente si ustedes se van contentos mejor, pero lo que me interesa es que entiendan lo que digo. Bueno, espacio, ¿no? Un poco lo comentamos la otra vez, el tema del lugar, ¿no? En realidad, para la mente primitiva, el espacio era un conjunto accidental de orientaciones concretas, o sea, de direcciones. En esa dirección está la gran montaña, donde está el dios no sé qué, en esta dirección está el árbol milenario de no sé cuánto, ¿no?
Y esas direcciones generalmente estaban relacionadas a historias, a emociones vividas, ¿no? Después a nivel unidades, por ejemplo, los sumerios tenían una unidad que era el C, que representaba el área de un grano. No sé bien qué grano, pero algún grano, ¿no? En la teogonía de Hesíodo, estamos hablando del siglo VII a.C., se habla del origen de todo como un caos, espacio vacío. Caos y espacio vacío, a veces, aunque no son sinónimos, estaban relacionados. Para los pitagóricos, como la ontología básica del mundo eran los números, y los números estaban relacionados a medidas de especialidad, ellos identificaban el aire con el vacío, y de alguna manera pensaban que el universo se componía de números, con lo cual uno podría anacrónicamente decir que para los pitagóricos el universo se componía de medidas, que no dista mucho de nuestra visión actual del universo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, ¿qué es la materia? En mecánica cuántica, un átomo es un estado en un espacio de Hilbert, con lo cual, ¿qué significado tiene que yo diga, aquí hay un vector de Hilbert hecho carne, un átomo de hidrógeno? O sea, los números están de alguna manera. Bueno, Parménides, el paladín del no cambio, decía que el cambio era una ilusión, y además decía, bueno, que el tiempo es una ilusión, por ende, y que no hay nada vacío. La realidad última es un uno omnipresente, sin partes, ¿no? Y por otro lado, como les comenté, no, nunca les comenté, Heráclito, el contrario a esto, que decía que todo cambiaba, ¿no? Nada permanece, todo cambia. Vinieron los atomistas a decir, los atomistas griegos, Leucipo y Demócrito, siglo V/VI a.C., vinieron a decir que el mundo se compone de átomos que se mueven en el vacío, con lo cual Parménides tenía un poquito de razón, pero Heráclito también. Los átomos son inmutables, no cambian de forma, no cambian de características. Hay muchas variedades de átomos, pero cada uno no cambia. Pero lo que cambia es su posición en el espacio vacío. Entonces, el vacío existe y ese, digamos, el escenario en el cual es posible el cambio de cosas que no cambian. Entonces, los átomos no cambian, pero se mueven. Lo que cambia, no cambia ninguna de sus características, pero sí la posición. ¿eh? Aristóteles se oponía fuertemente a la existencia del espacio, en ese sentido era antiatomista. Por otro lado, el concepto de relatividad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de relatividad? Para Aristóteles existía el espacio absoluto y existían los lugares naturales, con lo cual no había ningún tipo de relatividad. No había relatividad de los espacios. Fíjense que los digamos, la relatividad galileana, newtoniana y de Einstein, lo que tienen en común es que dicen que la velocidad constante es relativa, en el sentido de que las leyes de la física son invariantes de la velocidad del sistema de referencia o de la velocidad del laboratorio. Para Aristóteles no solamente eso no era verdad, sino que ni siquiera era verdad la invariancia, lo que llamamos en la clase pasada, la invariancia local de posición. O sea, Aristóteles no pensaba que las leyes de la naturaleza fueran iguales arriba que abajo. Y de hecho, abajo era diferente al arriba. Y el abajo era el lugar natural de las piedras. Y el arriba era el lugar natural del fuego. ¿eh? Entonces, para Aristóteles no había ningún tipo de relatividad. En cambio, para Galileo y Newton sí. En Galileo, el movimiento uniforme es relativo, en el sentido de que las leyes son las mismas.
Para Newton también. Pero curiosamente Newton, su gran revolución, que fue genial, tuvo esta tensión, esta combinación extraña entre relatividad de las leyes de la física frente a cambio de velocidades uniforme, y por otro lado postuló la existencia del espacio absoluto y del tiempo absoluto, con la particularidad de que era homogéneo, tanto el espacio como el tiempo. Homogéneo significa que no hay ningún punto del espacio que se distinga de otro punto. Pero sin embargo, le dio existencia, lo cual es ser profundamente anti-leibniziano. Leibniz, filósofo contemporáneo de Newton, decía que los indiscernibles son idénticos. O sea, si tengo dos cosas que son que no tengo forma de diferenciarlas, entonces son la misma cosa, ¿no? Con lo cual, para Leibniz era un absurdo el espacio absoluto newtoniano, porque el espacio newtoniano sería un conjunto de puntos que son todos idénticos a todos, con lo cual para Leibniz todo eso se reduciría a un único punto. Para la metafísica de Leibniz, el espacio absoluto de Newton se reduciría a un único punto. Conjunto de puntos indiscernibles es el mismo punto, uno solo, ¿no? Y el filósofo Mach, que fue un gran físico, psicólogo y filósofo, acá están las fechas de nacimiento y de muerte. Nació en la República Checa y murió en Alemania, que fue un gran influyente en Einstein. Para él todo movimiento era relativo, no existe el espacio absoluto. El experimento del balde, esto lo comentamos en la otra clase, ¿no? Tiene sentido, pero porque el balde se mueve respecto de la distribución de estrellas fijas del universo. No hay ningún espacio absoluto. Incluso para Mach, la inercia está determinada por la distribución de materia en el universo. Para Mach, digamos, si en el universo hubiera una sola partícula, esa partícula no tendría masa para Mach. Porque no tendría sentido la ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración. Para Mach, la aceleración de la fórmula de Newton es la aceleración respecto del promedio de la distribución de materia en el universo. Con lo cual, si no hubiera materia en el universo, salvo una partícula, no tendría sentido la ley de Newton. No era ningún tonto Mach, y de hecho escribió un libro muy gordo sobre mecánica, de newtoniana, pero reinterpretada de acuerdo a su filosofía. No era un filósofo de estos que escriben texto sin fórmulas. Era un físico filósofo. Y como les digo, gran influyente en Einstein. Bueno, estas son las dos citas que ustedes las habrán leído más de una vez, sobre lo que era el tiempo y el espacio para Newton. No la voy a leer, ustedes la han leído más de una vez. En todo caso, léanla ahí con la mente, recuérdenla con la mente. Cuento hasta 5 mentalmente, y después pasamos hasta la siguiente. Un comentario nada más. Por supuesto que fue muy criticado, por decir, cuando dice fluyo de manera ecuánime, ¿fluye respecto de qué? Ecuánime. ¿Respecto de qué otra cosa fluye ecuánime? Y otra cosa que decía Newton, ojo, Newton no era ningún tonto y sabía, digamos, sabía lo que estaba diciendo, sabía que había una tensión que estaba provocando con lo que estaba diciendo. Él era muy creyente y él llegó a decir que el espacio era un órgano de la sensibilidad de Dios. Yo me imagino a Dios como teniendo células sensitivas en todos los puntos del espacio, por eso lo siento y lo sabe todo. Imagínense si cada punto del espacio absoluto tiene alguna terminación nerviosa de Dios, no hay forma de ocultarse de Dios. Pero realmente, textualmente, él decía que
El espacio era el órgano de la sensibilidad de Dios. Muy bien, entonces estamos a principios del siglo XIX. ¿En dónde estamos parados? ¿Qué era lo que uno llamaba física a principios del siglo XIX? Bueno, no había las partículas elementales que uno conoce ahora, electrones, protones, neutrones, positrones, quarks, neutrinos, todo lo que había era la materia, estaba la luz, que para la mayoría de los científicos era corpuscular, perdón, era, en realidad, me corrijo, a principios del siglo XIX había algunos que creían que la luz era una onda y otros que seguían aferrados a la idea de Newton. Newton siempre creyó hasta el final que la luz era partículas, e intentó explicar su teoría sus experimentos sobre difracción a partir de una extraña teoría de partículas, donde había una cosa llamada FIT, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Pero bueno, había gente que creía que era partícula y había gente que creía que era onda, aunque la influencia de Newton seguía siendo muy grande. Estaban las partículas de calor, porque a principios del siglo XIX la gente pensaba que el calor era una sustancia llamada calórico. Estaba la electricidad, que no se sabía si la electricidad estaba cuantificada o cuantizada o no, no confundir con mecánica cuántica, ¿no? O sea, aunque nadie sabía, no había elementos para pensar que la carga eléctrica tuviera una unidad mínima, ¿no? Pero la gente creía que había partículas cargadas, ¿no? Y las hipotéticas partículas magnéticas. O sea que esto era la imagen que había de lo que hay a nivel físico en el mundo. Materia en general. La luz y sus corpúsculos, el calor y sus partículas, la electricidad y sus partículas, los imanes, los magnetos y las fuentes de magnetismo y sus partículas. En esta materia ponderable podría incluir partículas que no estuvieran incluidas en estas, otras partículas. Pero por supuesto, a medida que fue avanzando el siglo XIX, se fue desparticularizando la física. Los experimentos de Thomas Young y de Agustín Fresnel fueron confirmando más y más el carácter ondulatorio de la luz. Ya había experimentos del propio Newton y de Christian Huygens, el científico holandés, que él creía que la luz era una onda. En ese sentido, por más que Huygens admiraba a Newton, en eso se atrevió a disentir. Ahora bien, a nadie se le ocurría que una onda se podía propagar en la nada. O sea, así como las ondas de sonido se propagan por el aire, ¿no? Las ondas elásticas, por un medio elástico en general, las olas se propagan en el agua. Poco a poco, a medida que se fue refinando los experimentos de la luz, se fue desarrollando la idea de que habría un éter que todo lo bañaba, a través del cual se propagaba la luz, o cuyas vibraciones eran la luz, ¿no? Y ese éter tenía que cubrir el espacio, porque si no, ¿cómo explicar que nos llega la luz de otras estrellas? El calor, que se seguía pensando que era una sustancia y se siguió pensando así hasta bien entrada la década de 1830, también se considera que era alguna vibración de algo, ¿no? Por supuesto que luego, a través de una serie de experimentos, de observaciones, sobre todo en la década de 1830 y 1840, la gente se empezó a dar cuenta que el calor no podía existir como una
sustancia independiente, porque si no, no se explicaba cómo el calor desaparecía o reaparecía de la nada, ¿no? Era como que era una entidad de dudosa sustancia. Gracias a eso, gracias a que se superó el principio del calórico, la teoría del calórico, es que en la década de 1840, no es casual, 4 o 5 personas independientemente hayan descubierto el principio de la conservación de la energía. Pero el principio de la conservación de la energía no existe toda la vida. Fue descubierto en 1840 y pico, por varias personas en paralelo. Un tal Meyer, un tal Joule, algunos más conocidos que otros, ¿no? Un tal Helmholtz, o sea, varios. Con lo cual, a partir de ya en 1850, 1860, el calor, que ya no era una sustancia, ¿qué podría ser? Una medida del movimiento de la energía cinética de las partículas, de la materia esa ponderable. Ahora bien, si el calor, si no se entusiasma mucho con eso, se preguntaría, ¿qué pasa si así como el calor es una medida de la energía de movimiento de las partículas, qué pasa si las partículas mismas fueran como movimientos peculiares del éter, así como la luz? Son como perturbaciones elásticas del éter. ¿Qué pasaría si los átomos, que aparte ya los átomos se iban aceptando, por más que nunca se habían visto, la teoría atómica de Dalton permitía, digamos, hizo que mucha gente empezara a aceptar o a volver a la teoría de los atomistas griegos? ¿Qué pasaría si estos átomos fueran también movimientos peculiares del éter? ¿Eh? Hubo gente que desarrolló teorías serias en donde cada elemento químico podría ser una especie de anillo de éter, como los anillos de, ¿vieron los fumadores que hacen anillos de humo? Que es muy curioso, ¿no? Porque estos anillos de éter recuerdan anacrónicamente a la teoría moderna de cuerdas, que dice que cada partícula elemental en realidad es un modo de vibración de una teoría de cuerdas. Bueno, en el siglo XIX hubo quienes dijeron que cada elemento químico podría ser un anillo de éter de diferente modo de oscilación, hecho de un anillo un anillo de éter, ¿no? Acá hubo un problema, y con esto terminamos, porque ya son las 4. Hacia fines del siglo XIX, la primacía del éter fue la antesala de su propia destrucción. Porque debido al fenómeno de aberración de la luz, que lo vamos a ver en alguna otra clase, yo por ahí lo que voy a hacer es ir intercalando. La clase que viene arrancamos con variedades y retomamos esta historia en otra clase como para tomarnos recreos de matemática. Un fenómeno que se llama aberración de la luz mostraba que el éter es estacionario. Pero si la Tierra gira alrededor del Sol, ¿cómo puede ser que no haya viento de éter en la Tierra? Bueno, acá vamos a cortar por hoy. El lunes seguimos. Supongo que vamos a seguir con la parte matemática como para ir intercalando. Igual, con esto no es que tengo para miles de clases. Estos serán un par de horitas más de recreación semidivulgativa. Pero, así que bueno, no sé si tienen algún comentario o pregunta que hacer. Voy a restablecer. A ver. Dejo de compartir. ¿Ahora me ven a mí? Sí. Bien, bueno. ¿Algo? No. Bueno, muy bien. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Antes del lunes les voy a mandar apuntes nuevos del tema siguiente, de variedades. O sea, lo que voy a hacer es tomar como guía el libro de Walt, para toda esta parte formal, con lo cual lo que hago es tomar como guía el capítulo de Walt de variedades, por supuesto, como dice, con topología, desarrollándolo mucho más ampliado de lo que está en ese libro, ¿no? Así que bueno, entonces
Nos vemos el lunes a las 9 de la mañana. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora voy a ver si puedo rescatar la grabación de esta clase y les aviso.